Por ahí va a aparecer el mensaje de grabación, si no me equivoco. Ahí se está grabando, ¿ya? Entonces, primero nuevamente saludarlo a todos, que estén muy bien. Y llegamos a esta revisión de tercera semana y el concepto que vamos a revisar corresponde a estado de flujo de efectivo. Ese es el concepto amplio. Entonces, primero colocarlo como en contexto, ¿qué es lo que es esto? ¿Para qué es? ¿Ya? Entonces, lo primero, les voy a compartir un pequeño Power, pequeño Power que nos va a situar donde estamos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a toda la documentación vigente, nosotros cuando hablamos de los estados financieros, decimos que los estados financieros está compuesto por algo, lo compone algo. Entonces aquí decimos que los estados financieros incluyen las siguientes componentes. Estos son los estados financieros: balance o estado de situación financiera, que eso lo tienen que haber escuchado ustedes. ¿Esto qué significa? Que uno en esta parte solo refleja las cuentas de activo y pasivo. Por favor, denle acceso a quien está llegando ahí. 2, resultados. Estado de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que me están indicando cómo le fue a esta empresa, cómo le fue a esta organización. Después hay un tercero que habla de los cambios en el patrimonio. Hemos hablado de patrimonio nosotros, recuerden. Está activo, pasivo, y el pasivo separado, desagregado del concepto patrimonio, donde están las cuentas capital, reserva, utilidades retenidas, utilidades del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que busca esto? Es dar cuenta si es que han habido cambios en el patrimonio en un periodo X. Cuarto, estado de flujo de efectivo. Ahí voy a explicar más elementos de eso. Y quinto, las notas que explican, apoyan de mejor manera los datos que están en cada uno de estos componentes, como el balance, estado de situación financiera, cuentas de resultados o estado de resultados por función, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo efectivo. Entonces hay un detalle de notas que nos dice qué es lo que es esto y te explica con mayor detalle, ¿ya? Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Del estado de flujo de efectivo en esta ocasión. ¿De dónde es la fuente de información? La norma internacional número 1, NIC, ¿ya? Así que es un tema, ¿ya? Entonces, esto yo igual se los voy a dejar después para que lo vean. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es el estado de flujo de efectivo? Y ahí, primero, hay que irse a la norma. Y la norma es la NIC número 7, que habla de los estados de flujo de efectivo. En términos muy simples, un estado de flujo de efectivo dice de qué manera tú recibes un dinero y de qué forma tú ocupas ese dinero. Entonces, flujo de efectivo, entrada y salida. En el caso de todas las organizaciones, cuando hablamos del flujo, para efecto de una mejor comprensión, uno tiene que preguntarse para qué es eso. ¿Por qué tú lo vas a hacer? ¿Para qué lo determinas? Y eso está en el Power que ustedes tienen que haber leído y haber revisado. ¿Ya? Entonces, cuando uno se pregunta, oye, ¿para qué haces esto? Entonces uno tiene que buscar y cuál es el objetivo de esto. ¿Ya? ¿Qué muestra? ¿A qué me ayuda? Entonces ahí empiezan a aparecer algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de liquidez. Entonces uno habla que los derechos y los bienes son líquidos, pero esa liquidez se mide en tiempo, en plazo en que esos bienes o derechos se convierten en dinero disponible. Entonces aquí surge la primera opción de cuál es el bien más líquido
y uno dice que es el efectivo. Los billetes, las monedas. ¿Por qué? Porque uno puede decir, yo tengo dinero en el banco, en la cuenta corriente, pero si en el negocio de la esquina de la casa de nosotros, de la casa de ustedes, no tiene la maquinita para usar la tarjeta de red compra, no puedes comprar. Entonces, independiente que tenga recursos en el banco, puede existir una restricción y eso hace que el dinero en efectivo siempre se reconozca como el bien más líquido. ¿Por qué? Porque la tarjetita tiene la posibilidad de que no se pueda cursar el pago por distintas dificultades. Que la máquina no estaba cargada, que la internet no funcionó y todas esas cosas que nos suceden cuando uno va a pagar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, uno puede describir el orden de esta liquidez. Entonces, ¿qué es lo que es la liquidez? La capacidad que tienen los bienes de transformarse en dinero disponible, los bienes y derechos. Voy a corregir ahí. Entonces, eso es el concepto de liquidez. Asociado a la liquidez, uno puede hablar de solvencia. Esa palabra yo creo que la han escuchado también. ¿Ya? ¿Han escuchado, no? Uno dice, ¿qué tan solvente eres? Sí, profesor. Yo la he escuchado, pero me gustaría tener una interpretación mucho más profunda acerca de. No va a ser tan profunda, va a ser bastante simple. Bueno, más simple entonces. Don Jimmy, ¿usted puede cumplir con sus compromisos de pago? Bueno, Cualquier respuesta, Jimmy, por favor, da lo mismo. Pero el punto ah, es, cuando uno es bueno, solvente, es que, entre comillas, tú estás cumpliendo con los compromisos de pago. Y esa mm, solvencia, ¿de dónde surge? De la generación de flujo suficiente para poder cumplir con tus obligaciones. claro. Permiso, voy a poner un ejemplo muy básico. Es como cuando te piden una cantidad de renta para pedir un crédito porque dicen necesitas tener, no sé, pues tanto porcentaje libre de tu sueldo para poder pedir eso. Si no, no puedes pagarlo. Se supone que sería solvente por la capacidad de generar ingresos para cumplir esas obligaciones. ¿Ya? Entonces, ahí hay un concepto de lo que hablamos del flujo. Y después, ustedes pueden hablar de ratios, ratios de liquidez, ratios de solvencia, y ahí entramos en una dinámica de finanzas. Entonces, en el aspecto del estado de flujo, esto estamos hablando de finanzas, de la gestión de las finanzas de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué es necesario tener efectivo? Porque puede que se dé el momento en que yo no tenga efectivo para pagar mis compromisos. Acordémonos de la inversión en valores negociables. ¿Por qué yo tenía valores negociables? Para poder contar con varios instrumentos de inversión y poder tener dinero según la necesidad. Entonces, ¿qué es lo que uno dice ahí? Liquidé esa inversión para cumplir compromisos. ¿Cuáles compromisos? Hoy día estamos a 25, la próxima semana tenemos que pagar los sueldos. Entonces, ¿qué están las empresas hoy día mirando? ¿Cómo van a cumplir ese compromiso para efecto de atender el pago de las remuneraciones de su personal? Entonces, por lo tanto, el flujo me tiene que permitir hacer cosas. Cuando yo digo cumplir las obligaciones, tiene que ver con el flujo. ¿Qué pasa si quiero hacer una inversión? Lo más probable es que no tenga suficiente recursos, flujo, y deba recurrir a un financiamiento externo. Lo que acaba de comentar Jimmy, quieres comprar un departamento, te piden el pie, pero te piden crédito. La empresa lo mismo. Quiero hacer una inversión, una mejora en las instalaciones. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Entonces te dicen, sí, yo estoy disponible a financiar, pero el 70%. El 30% lo tiene que generar usted. Pero también, cuando tengo que cumplir el pago de las obligaciones, de las cuotas del crédito, también es parte del flujo. ¿Qué más me tiene que permitir esto? Tener disponibilidad de dinero para poder tomar decisiones, como por ejemplo, invertir, adelantar pagos de cuota. Entonces, por lo tanto, la disponibilidad del flujo me permite todas estas circunstancias. Siempre todo esto
tiene una planificación. Entonces las empresas planifican y dicen, mira, yo voy a tener este flujo y lo tengo que comparar. ¿Comparar para qué? Para ver si tengo que tomar medidas de corrección, medidas de mejora en mi gestión. Entonces, dicho así en volumen rápido, digo, oye, ¿qué es lo que es esto? La capacidad que tienes como empresa de generar dinero efectivo versus el cumplimiento de las obligaciones a partir de esta generación. Eso es en resumen lo que genera un estado de flujo de efectivo. ¿Qué hacen las empresas? Venden a sus clientes, pero si el cliente no te paga a ciertos días, me paso 90 días, ¿qué hace la empresa? Necesita efectivo. ¿Qué es lo que hace con esa factura? La factoriza. ¿Y qué está haciendo ahí? Adelantar el flujo, pero eso tiene un costo financiero regularmente. Estoy más complicado. Vendo el terreno, vendo el auto, vendo la máquina. Sin embargo, tengo que cautelar de que la empresa siga funcionando. Esa es un poco la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que propone esta mecánica? Que para efectos de un mejor análisis, separemos el análisis. Entonces aquí dice, ¿cómo lo separas? Entonces se propone es que tú hagas un análisis por la operación de tu negocio. ¿Qué significa esto? Que si yo me dedico a vender, voy a inventar muebles, ese es mi negocio. Entonces yo evalúo que el flujo que genera el negocio debe ser suficiente, una, para cumplir todos los compromisos y para generar saldo suficiente para entregarle beneficios, dividendos a los dueños de la empresa. Pero ahí surge que yo a veces tengo que hacer inversiones. Entonces, ¿qué propone esto? Oye, además separa conceptualmente las inversiones. Entonces tú dices un flujo de la operación, un flujo de la inversión y un tercer elemento es respecto del financiamiento, porque a veces la operación no es suficiente para hacer inversiones. Entonces recurrimos a un financiamiento externo como un banco. Entonces, al separar estos tres elementos, yo puedo gestionar elementos por separados. Y eso es lo que busca la dinámica de esta propuesta, ¿ya? Entonces ahí hablamos de flujos provenientes de la operación, flujos provenientes de la inversión y financiamiento, ¿ya? Y esto nos va a permitir poder gestionar de manera separada. Entonces, ¿qué es lo que es la operación? Es lo habitual, a lo que me dedico. Financiamiento es que alguien me provee dinero, pero a ese alguien hay que pagárselo después. Y regularmente eso tiene costos asociados que se llaman costos financieros, intereses. Y uno se pregunta, ¿para qué quieres dinero? Entonces, cuando uno se pregunta que pide dinero en el banco, la empresa, para pagar el día a día, ese es un problema. Habitualmente, el dinero deberá pedirse para efecto de hacer una inversión, para aumentar el patrimonio de la empresa, ¿ya? Eso es lo que tenemos que estar observando, porque al final la operación a la cual nos dedicamos debe permitir que la empresa aumente, crezca y cumplir con todos los compromisos si es que hemos pedido un préstamo para hacer una inversión, ¿ya? Eso es como en resumen conceptual, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna consulta de esto, duda. Todo esto está en el Power por si acaso, para que después lo puedan revisar, ¿ya? ¿No? Lo último, antes de revisar los ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ya dije que lo íbamos a hacer desagregado, en tres, pero además ahora hay método. Y el método, directo o indirecto, ¿qué dice la norma? Que se propone que se haga mediante método directo, eso lo dice la norma. ¿Por qué? Porque el método directo lo que hace es identificar estas componentes y decir, oye, aquí hay flujo positivo o hay flujo negativo. Por cada uno de estos componentes, operación, financiamiento, inversión. A diferencia del método indirecto,
es que el valor nace desde el estado de resultado y mediante ajustes yo voy haciendo una cuadratura hasta llegar a determinar este valor. Esa forma es más complicada, entonces por lo tanto nosotros igual aceptamos lo que propone la norma, que lo vamos a hacer por método directo, que es lo que vamos a explicar. ¿Ya? Esa forma va a buscar un valor de flujo operacional, un valor de flujo financiamiento, un valor de flujo de inversión. La suma de esos tres valores, ¿qué me va a decir? Que es el estado de flujo de efectivo. Ese monto se puede validar, se puede chequear para decir si hemos determinado de buena manera o de mala manera el valor total. ¿Y contra qué se chequea, contra qué se valida? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Contra qué lo puedo validar? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, pero yo creo que no tenemos la respuesta. Ya, es que me puedo poner nervioso si no me contestan, aunque no me digan nada. ¿Ya? Entonces, la ventaja, la ventaja es que yo puedo validar el resultado determinado contra una cosa que se llama diferencia del efectivo equivalente, que es la suma de las cuentas caja y banco. Y yo digo, ¿cuánto saldo tienes tú en el año 1 versus lo que tenías en el año 0? Y esa diferencia es la que yo puedo validar contra el estado de flujo. Entonces tengo un dato a que llegar. Tengo Profe, un valor. ¿lo puede repetir? Disculpe. Lo vamos a ver con el ejercicio, pero lo voy a repetir al tiro. Ok, Determinado este monto de estado de flujo, tú decís, mi estado de flujo determina que tengo 1.000 pesos positivos. ¿Contra qué lo vas a validar? Contra la diferencia del dinero que tienes en la caja y el banco del año 2 menos el año 1. Esto es año actual menos año anterior, porque acuérdense ustedes que en el caso de las cuentas de activo y pasivo son saldos y uno saca diferencias. ¿Ya? Y ese valor determinado tiene que ser igual al que ustedes hayan determinado como estado de flujo. ¿Ya? Entonces esa es la ventaja, porque puedo decirlo. profe, ¿y Y qué una pasa si vez, el resultado es negativo? perdón, ¿Y si el resultado de la variación es negativo, qué significa? es que estáis pidiendo dinero prestado para funcionar, pues. Estáis mal. Ah, ya. Y aquí viene un segundo, y esto también está en el Power, que es la lámina penúltima, que uno se explica. Por ejemplo, lo que tú estás consultando. Oye, si tengo mi saldo de flujo operacional negativo, ¿qué significa eso? Significa que los flujos de dinero producto de la operación son menores que los desembolsos necesarios para llevar adelante esa operación. En palabras simples, lo que le vendiste a tus clientes es menos de lo que necesitas para pagar la compra de las mercaderías, menos lo que tienes que pagar en sueldo, menos lo que tienes que pagar en arriendo. Entonces al final tú te preguntas, To- ¿y cómo cumples las remuneraciones? Entonces ahí No se puede. sí se puede. ¿Cómo se puede? Golpeando la puerta de una cosa que se llama banco Claro, y entiendo. tú dices, quiero financiamiento. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que tú digas, esa máquina, ese vehículo que no está ocupado, vendámoslo. Claro. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que tu operación, tu negocio, para que se mantenga, lo empiezas a financiar con dinero prestado, que en algún momento hay que pagarlo, o con desprenderse de bienes que tienes en tu empresa. Que es como autogestionar.
Autogestionarlo, pero al final, ¿qué pasa si empiezas a vender los bienes? ¿Qué pasa mañana? ¿Cómo produces? No puedo producir. O sea, Entonces, voy a tener que arrendar y voy a tener, me vuelvo pero, pero algo hay que hacer, ¿te das cuenta? Pero aquí lo principal que uno tiene que tener en cuenta cuando tome esas decisiones es que la empresa no caiga en cesación de pago. ¿Qué significa eso? No cumplir con sus compromisos y alguien puede pedir la quiebra de tu empresa. ¿Ya? Entonces uno hace análisis de esto. Entonces la parte peor, es que el flujo operacional sea negativo y para financiarlo tenga que pedir dinero al banco y además vender especies para efectos de financiar. Entonces ahí uno dice, oye, ¿qué pasa ahí? La empresa empieza a tener dificultades no menores, ¿ya? Y eso significa que uno tiene que pensar en cómo resolverlas. Ejemplo, y con esto termino. Miren, Latam, que salió un video ahí molestando a los que viajaban, Latam valía la acción 1.000 pesos y así muchas otras empresas prestadoras de servicio, producto de la pandemia, a la baja. Sin ventas, menores valores patrimoniales, quiebra. ¿Qué hicieron? Reestructuraron la deuda. ¿Eso qué significa en términos muy simples? Pedir más plazo. Claro. Pedir más. Lo mismo, si nos pasara a nosotros, y esto en términos personales, ¿qué pasa si no puedo cumplir con el dividendo de la casa? Empiezo a sufrir, no lo empiezo a pagar, tengo que ir al banco, golpearle la puerta. Oye, no te puedo pagar 10, te puedo pagar 8. Dame más plazo. El banco en eso no se va a negar, porque el banco vive del que la persona tenga crédito. Claro. Entonces, esa dinámica es la que financieramente ustedes tienen que observar. ¿Ya? Así que eso es como de conceptos. Ahora nos vamos a ir a los ejercicios si es que no hay alguna duda de concepto para ir a los ejercicios. ¿Ya? Primera pregunta, ¿todos tiran a la mano los ejercicios? Yo sí, profe. ¿Ya? Entonces, nos fuimos a la guía de ejercicios, que la tengo por acá. Compartir. Ah, perdonen, solo un comentario antes. Solo un comentario antes. Miren, yo fui a sacar información de la Viña Conchitor. Estados financieros consolidados. Da lo mismo el título porque eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Pero aquí hay una parte, que es lo que yo les explicaba a ustedes. Tiene un índice. ¿Se acuerdan que hablé de estado de situación financiera, estado de resultado, estado integral, estado de flujo de efectivo? Y notas. ¿Se acuerdan? Miren, notas. Todas estas son notas. ¿Qué son las notas? Explicaciones a los conceptos que están en cada uno de los componentes. ¿Qué permite eso? Son 140 páginas, si ustedes se dan cuenta. A mí como inversor me permite conocer qué pasa con esa empresa si es que estoy interesado en invertir. Profe, disculpe la pregunta que no va al caso directamente. ¿Esto es obligatorio? Por ejemplo, que las empresas tienen que hacer obligatoria esta especie de tesinas para explicatorias para sus clientes. Esto es ¿Genera mayor obligatorio. confianza a través de la transparencia? No sé. Mira, esto tiene que ver con algo que es obligatorio porque tú, inversionista, tienes que tener información suficiente para tomar decisiones. Claro, por ¿Qué supuesto. nos pasa? Que a lo mejor tú no eres un gran inversionista, te compraste un par de acciones, pero el dueño controla todo y toma decisiones que a veces puede perjudicar a ese señor que tiene unas poquitas acciones. Entonces, esto es lo que tú estás leyendo acá. Igual pueden esconder algunos datos porque no muestran todo, porque a veces hay información estratégica que no se muestra. Pero aquí aparece una institución del Estado que se llama la Comisión del Mercado Financiero. Ujú. ¿Qué significa eso? Que está observando, viendo que se haga esto, que se informe, que tengan buen contenido y van mirando. Y aquí el concepto más amplio es el uso de información privilegiada. Esa palabra la tienen que haber escuchado ustedes más de alguna vez. Sí, profe. ¿Qué significa eso? Que yo sabía que iba a suceder algo y que me permitió a mí comprar acciones a un precio de 10 cuando sé que mañana van a costar 20. Pero tú no supiste. Po. Entonces, ¿quién salió perjudicado? El que no manejó información y por eso se llama información privilegiada.
Entonces, y eso está penado, sancionado, cosa que ustedes coloquen por ahí en Google y digan sanciones por información privilegiada en sociedades anónimas y van a aparecer hartos actores. Señores con muchos recursos, pero que manejan información de la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué les quiero mostrar? Estado de flujo. Lo que le acabo de contar, mira, de operación, inversión, de financiación. Y al final hace un resultado que lo permite comparar. Esto es lo que vamos a explicar ahora, ¿ya? Así que si alguien después quiere leer más detalle, ahí está. Lo segundo, lo que les dije recién de la norma. NIC número 7. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el beneficio de contar con esta información? Si ustedes leen acá, lo que les dije, liquidez, solvencia. Esta información debe ser comparable. Lo que planifico me resulta algo distinto. ¿Para qué? Para mejorar, para gestionar. Conceptos que están acá, el efectivo, efectivos equivalentes, y ahí ustedes tienen que empezar a leer, y lo que también les hablaba de actividades de operación, actividades de inversión y financiamiento. ¿Ya? Así que esta es la norma que tienen que leer. ¿Ya? Y ahora nos vamos a la guía. Entonces, yo esta guía la vamos a revisar acá, pero después yo la voy a revisar con ustedes en un Excel, que es, a mi juicio, que es lo que permite también observar de mejor manera. Pero miremos aquí esto primero. Entonces, ¿con qué información yo cuento? Que eso es lo primero. Primero, tú tienes información para efectos del confeccionado estado de flujo, información de tu estado de situación o balance comparada de 2 años. ¿Ya? Tengo que tener siempre información de 2 años, siempre. ¿Ya? Se tienen que ocupar ustedes que cuadre, que coincida, pero es información de 2 años. ¿Ya? Y el resultado del último periodo en el cual estamos parados. Balance general, estado de situación financiera, año actual y el año anterior. Estado de resultado, solo la información del último periodo. ¿Por qué esto? Porque el estado de resultado es un flujo de información y al término del periodo, ese resultado se incorpora en el balance. Por eso la información no se compara cuando hacemos estado de flujo. Se compara a otros aspectos, pero en este caso no se compara. ¿Ya? Entonces, tengo cuentas, caja, dinero en efectivo, tengo dinero en el banco, en este caso BCI, deudores por ventas, clientes, letras por cobrar son deudas, que en este caso están documentadas, inventario, la mercadería, producto terminado, producto en proceso, terrenos, tengo terrenos, pues, como empresa, tengo vehículos, depreciación acumulada, la depreciación acumulada es la rebaja que se le produce a los bienes físicos, a diferencia de la amortización, que la amortización se produce cuando son intangibles, ¿ya? ¿Qué es lo que es la depreciación? Aquel monto que voy rebajando, producto de que el bien está más, que se ha usado o ha pasado el tiempo. Eso es depreciación, ¿ya? En la presentación se presenta rebajando porque yo después hablo de un valor neto. ¿Cuánto valen tus vehículos? Los 9 millones originales menos los 700.000. En estricto rigor valen 8.300.000. Y así las maquinarias. Los terrenos no se deprecian, por si alguien pregunta por qué no tiene el dato. Un terreno, comillas, que ustedes puedan tener adquirido, no se gasta, no se echa a perder, regularmente vale más con el paso del tiempo. ¿Ya? Por eso no aparece el concepto de la depreciación. Y en el caso de los pasivos, proveedores, ¿quiénes son los proveedores? Aquellas personas que les debo dinero cuando compro especies de mi negocio. Esos son los proveedores. Cuando compro al crédito cosas distintas de las mercaderías, las cuentas son cuentas por pagar, acreedores. Esa es un poco la dinámica, ¿ya? Después yo tengo compromisos de pago por sueldos, tengo compromisos por impuestos y tengo deudas bancarias. Y en el capital, que es el dinero que aportó la empresa, tengo reservas. ¿Por qué reserva? Porque se fue capitalizando y tengo un resultado, que en el segundo año es equivalente a estos resultados. Esa es la información con la cual ustedes cuentan. ¿Qué voy a hacer con esta información? Lo primero es definir con qué método lo vamos a hacer. Nosotros en este caso vamos a trabajar con el método directo.
que es el que yo les voy a controlar también. ¿Ya? Entonces lo primero es sacar una diferencia. Diferencia que yo digo, caja, 1.176.000 menos caja, 200.000. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que tú en la cuenta caja como empresa tenías al final de este año 1.176.000 y el año anterior tenías solo 200.000. Entonces la pregunta que hay que empezar a reflexionar acá, ¿qué significa esto? Que tengo dinero disponible, flujo positivo, por un monto de 976.000 pesos. Entonces aquí empezamos con el concepto de los análisis, por favor, ¿ya? Entonces aquí empezamos ahora empezamos a hablar de flujo. Llegó dinero, salió dinero. Es el análisis que vamos a empezar aquí. Llegó, salió. ¿Ya? Entonces, yo me vuelvo a preguntar ahora por el banco. El banco el año pasado tenía 1.000.000, ahora tiene 2.350.000. Tengo un diferencial de 1.350.000. ¿Qué significa esto? Que en la cuenta corriente bancaria tengo más dinero. ¿Por qué monto? Por 1.350.000. Entonces, si ustedes están viendo esto, ahí que está pintadito en amarillo, ¿para qué me sirve esa cifra? Esa suma, ¿qué me va a dar? Porque los números son por... ¿Perdón? Liquidez, caja. Ya, ¿Flujo caja. neto? Pero ¿qué es lo que me va a decir ese valor al final que lo que se los dije en delante? Alguien me dijo, profesor, no sé qué es lo que me está preguntando, pero se los dije. ¿Qué me va a permitir la suma de esos dos valores? Pensando en el estado de flujo de efectivo. La suma del resultado de la operación más el resultado de la inversión más el resultado de financiamiento, la suma de esos tres elementos, ¿cómo se llama? Estado de flujo efectivo. ¿Se acuerdan? ¿A qué tiene que ser igual ese resultado? A la suma del saldo Del saldo que tengo disponible en fondo en caja. en caja y banco, que conceptualmente se llama efectivo equivalente. ¿Ya? Entonces, si yo sumo estos dos valores que me dan 2.326.000, ¿cuál tiene que ser el resultado del estado de flujo de efectivo que vamos a hacer acá? ¿Cuál? 2.326.000. A ese valor tenemos que llegar. Solo que lo vamos a hacer separado, desagregado, para efectos de la situación de cálculo. ¿Ya? Entonces ya sé a qué tengo que llegar. Sigamos analizando. Deudores por ventas. ¿Quiénes son los deudores por venta? Personas a las cuales yo le vendí. ¿Ya? Entonces, el año anterior, yo tenía en el saldo 700.000, hoy día tengo 200.000. Tengo menos monto en la cuenta corriente. Pero hagámonos la pregunta respecto del flujo del dinero. Entonces aquí la pregunta es, ¿me llegó más dinero o salió dinero de la empresa producto de esta diferencia de 500.000 pesos? Me llegó más dinero porque tengo menos deudas sin pagar. Tengo menos dineros, montos de cobrarle a las personas, por lo tanto, tengo dinero que logré rescatar de que mis clientes me pagaran, mis deudores me pagaran. Todo el resto hace ese análisis igual. Sí, Tenía, profe. estaba esperando que, que llegara esa parte de deudores por ventas porque estaba confundida con el concepto. Deudores por venta, clientes. Ajá. ¿Ya? Entonces, yo te hago la pregunta. Mira, tú en tu empresa el año pasado, tus clientes te debían 700.000 pesos. Ahora, este año, te deben solo 200.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó, po? Sí, rebajaron deuda, pues pagaron. Te pagaron, po. Te pagaron. Entonces, al final, si Sí, te pagan, eso quiere decir que tú recibiste dinero. sí. ¿Ya? Esta es una forma de gestionar
un estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es la crítica a las grandes retail? ¿A cuántos días le pagan a sus proveedores? 120, 90. Entonces, yo, pequeño empresario, que le vendía Cencosud a Paría, a todos Falabella, logré que me pagaran, po. Entonces ahora la deuda que tienen ellos solo son 200.000 pesos. Entonces, ¿qué pasó en mi empresa? Tengo más flujo de 500.000 pesos. ¿Ya? Sigamos. Inventario, mercadería, productos terminados, materias primas. El año pasado tenía en la bodega 1.000.000 de pesos, ahora tengo 1.400.000. Saldo positivo, todos estamos contentos, oye, tengo más dinero en la empresa, tengo más especie, tengo más mercadería. ¿Qué pasó con mi flujo? ¿Tengo más dinero o tengo menos dinero? Yo diría que Tengo menos. menos dinero. ¿Por qué? Que no, porque me quedé en el inventario, por ejemplo, me quedé con más mercadería. Entonces eso significa que se vendió menos. Son dos opciones, se vendió menos, pero además tengo un compromiso de pagarle a los proveedores. Ujú. O sea, puede Pasan ser las por dos, costos de pasan las dos pago cosas. y por rotación de Sí, venta. po, correcto. Miren, ustedes que lo más probable trabajen en alguna empresa productiva. ¿Qué dice el señor de producción? Oye, tengo que producir 10 unidades, pero esas unidades las voy a producir según las ventas que se generen, po. Entonces está el señor de venta que tiene la meta de venta y dice, no, si vamos a vender 20. Pero había otro problema. El señor de producción le empieza a preguntar al de abastecimiento, oye, ya, pues, cómprame las cosas. Y el de abastecimiento, ¿a quién mira? Al de finanzas, porque hay que pagarle al proveedor, po. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el comercial va a vender nomás. Va a vender, va a vender, va a vender. Y va a poner expectativas de ventas. Y eso significa que el señor que está a cargo de producción, la unidad de producción, tiene que tener productos para producir, po. Y la cadena es que él le pide abastecimiento que le compre esos productos. Y el de abastecimiento está pensando que el proveedor le va a reclamar si no le paga según los plazos comprometidos. Y no vendimos nada. ¿Con qué nos quedamos? Con mercaderías. Entonces el flujo se nos deteriora. Y ustedes dijeron dos cosas. Tengo menos ventas, pero también a lo mejor le pagué a mi proveedor, po. Entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Era necesario quedarse con toda esta mercadería de comprada además? ¿Por qué nos mantuvimos los mismos 1.000.000 de pesos y hemos funcionado súper bien hasta ahora? ¿Por qué tener 1.400.000? No, es que justo hubo una buena oferta y compré más. Yo creo que porque había expectativa de crecimiento que quizás no se logró. Por eso, Quedamos- pues, sí, claro. eso es. Eso es lo que tú estás diciendo. Tú tenías expectativa que iba a ir mejor y no lograste vender. Y te quedaste con la mercadería en la bodega. Entonces ahí viene la reflexión. ¿Cómo gestiono después? Ustedes que están en varias instituciones donde trabajan, se va dando vuelta el círculo. Se va dando vuelta el círculo. Entonces al final, tú pides para tu tarea, pero esa tarea tiene un círculo que le rebota al final al que paga las cuentas. Entonces, ideal para el que paga las cuentas, se venda mucho y ojalá compremos lo menos posible. Porque llega dinero por las ventas, pero no compramos nada. ¿Ya? Sigamos. Si vamos, esta reflexión la vamos a ocupar para el desarrollo, por eso me estoy dando un poquito ese tiempo, ¿ya? Terrenos. El año pasado tenía 15 millones y ahora tengo 24.500.000 pesos. ¿Qué pasó? Amplié mis bodegas, por ejemplo. O sea, ¿Ya? arrendé. Amplié las bodegas, ¿no? O sea, a propósito de que tengo más stock, necesito más ¿Ya? espacio, imagino. Pero no tiene que ir con arriendo, las compré. Bueno, las Ojo, compré. ¿ya? Pregunta, ¿con qué las compré? ¿Cómo pasó con mi flujo? Con crédito. Lo más probable, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué pasa en el flujo? Cuando yo hablo de terreno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Invirtiendo. Cuando tú compras una especie, ¿qué es lo que dices? Inviertes. Y ahí pasamos al otro concepto, inversión, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hiciste tú? Invertiste en más terrenos por 9.500.000 de pesos.
Todavía no nos hemos preguntado cómo pagamos eso, pero en definitiva, invertiste en terrenos por 9,5 millones de pesos. Profe, ¿le Entonces, puedo hacer una pregunta cortita? dele, por favor. En esta misma área, ¿me da un ejemplo de cómo sería en este caso de la actividad de inversión de intangibles para esto mismo? Intangibles. Ujú. De intangible, por ejemplo, es que tú cambias el software, tengas que pagar la instalación de un software, Ah, claro, como ya voy a darle fibra óptica a toda mi cuestión, por ejemplo. ¿no? ¿Mm? Software. La fibra óptica no es software. La fibra óptica puede ser un servicio. Ojo, Ah, está en servicio, perfecto. puede ser un servicio la fibra óptica. Es como que Recursos Humanos decidió invertir en un software que les haga toda esa pega en vez de estarle pagando el sueldo a dos que hagan todo lo que tiene que ver con recursos humanos. Contratar un Payroll. software, Payroll. Con la patente, por ejemplo. claro. La patente puede ser, pero la patente tiene que ver con algo. Por ejemplo, mira, el mejor ejemplo que usted lo tiene que haber escuchado, dice por ahí, traspaso local, derecho de llave, 300 millones de pesos. Ah, sí, lo he escuchado. Lo he ¿Lo han leído. escuchado? Ya. Lo he leído. Vendo bar, con todo adentro, pero no te están vendiendo el terreno físico, te están vendiendo la marca, la ubicación, las instalaciones. Eso es derecho de llave, ese es un intangible. Mm. Ya, profe, me queda claro. Y gracias a los compañeros también por... ¿Ya? Sigamos, para que avancemos. Entonces, vehículos, no pasó nada, no vendí y tampoco compré. Depreciaciones, estoy hablando en el flujo, plata, cash. La depreciación independiente de este diferencial no es flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque la depreciación es un cálculo de pérdida de valor de los bienes y no es una salida de dinero explícita. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esto no es flujo. Profe, ¿eso es un El, cálculo estándar? Por ejemplo, de acuerdo al IVA, o no no, sé, yo compré el auto, perdí el IVA y después por año voy perdiendo X porcentaje en monto, o la mira, empresa decide darle un valor fijo a esa depreciación. lo que tú dijiste de tu auto. Siempre está la discusión que Ya. te dicen, no, compré autos nuevos. Compra Compra usado. auto, compra usado. Pero no hay nada más rico que sacarle los plásticos al auto nuevo, ¿no? Hay cosas más ricas, profe. No, pero ya está bien, está bien, está bien. Ya, pero no, una torta de mil hojas con harto manjar. Ya, pero cuento corto, compré el auto en 10 millones de pesos, incluido el IVA. ¿Qué es la depreciación? Es la pérdida de valor que tienen los bienes por el uso o el paso del tiempo. Pasó un año y tu auto vale menos. Ese valor menos, depreciación. ¿Cómo se calcula? Hay forma de cálculo. Los vehículos se pueden depreciar por años o por kilómetros recorridos. Entonces hay cálculos. ¿Ya? Entonces, esa es la depreciación. El celular que ustedes acaban de tener en sus manos, ustedes creen que tienen el último modelo, pero ya hay otro mejor. Entonces ahí aparece otro concepto que es la pérdida de valor por obsolescencia técnica. Y eso también se llama depreciación. ¿Cuándo se recomienda comprar celulares? Después de Navidad, porque ahí están todos los últimos modelos. Entonces, la depreciación, pérdida de valor. Entonces, pero no es una pérdida de flujo de dinero. ¿Cuándo usaste el flujo? Cuando compraste el auto. Ahí usaste el flujo, porque tuviste que pagar el automotor. Pero cuando se empieza a depreciar, no hay flujo, ni positivo ni negativo. ¿Ya? Para terminar, proveedores. Me pasé al pasivo, son las obligaciones. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta de nuevo respecto del flujo. Oye, el año pasado a mis proveedores les debía 800.000 pesos. Ahora les debo 300.000 pesos. Eso quiere decir que debo menos 500.000 pesos. Entonces pregunta, ¿qué pasó con tu flujo? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo, profe? No sé, pues, por eso les pregunto yo a ustedes. Yo esta parte no la sé. O sea, Reflexionemos de nuevo. según lo que entiendo y Ay, usted lo que dijo al comienzo, tiene que ver con gastos que no tienen que ver directamente con el negocio. Algo así fue lo que dijo al comienzo. Entonces, si estoy gastando menos el próximo año es porque reduje mis gastos, quizá. No sé, Pero- material de oficina, compré menos, por ejemplo. Ya, pero ojo,
estamos hablando del proveedor, no es una cuenta de gasto, es una cuenta de obligación, de pago. Hace la diferencia. Ya, Voy a explicarlo. por favor. Yo les compré a ustedes mercaderías, 800.000 pesos el año pasado. ¿Qué significa eso? Que ustedes me dieron plazo para pagarlas. Eso significa ese saldo de 800.000 pesos. Me dieron plazo para pagarlas. Llego al otro año, ahora no les debo 800.000, les debo solo 300.000. Les debo. Para deberle menos, ¿qué tuve que hacer? Pagarles. ¿Qué pasó con mi flujo? Tuve que ocupar flujo para poder cumplir con el compromiso. Entonces, en este caso, el dato es que este es un flujo negativo, porque yo tuve que sacar dinero para pagarles a ustedes como mis proveedores. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? Sí, profe, yo lo entendí ¿Ya? mucho. Entonces, al revés, y aquí hagamos una reflexión. ¿A quién le pagaste todo al proveedor? ¿Por qué no le pagaste solo 200.000? ¿Para qué ocupaste todo ese dinero pagándolo al proveedor si a lo mejor tenía otras necesidades? Si el proveedor, entre comillas, es una persona que te da crédito sin cobrarte interés. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el análisis del flujo. Y esta es parte de la gestión que uno tiene que hacer. ¿Ya? Sueldos por pagar. La misma análisis. A mis empleados el año pasado les quedé debiendo 600.000 pesos, ahora 200.000. ¿Qué pasó? Reduje mi obligación con ellos. Implica que tuve que sacar dinero para pagar. Y así voy analizando los pasivos. Comparo si el flujo del proveedor es negativo, quiere decir que tuve que ocupar recursos para rebajar mi obligación. Tuve que usar recursos, perdón, para rebajar mi obligación. ¿Ya? Me queda capital y reserva, no hay variaciones, quedo en cero. Y los 220.000 del resultado los vamos a considerar porque no son parte del flujo, se consideran según si fuera método indirecto. Y estamos haciendo método directo, ¿ya? Ahora, viene la segunda parte, que es que yo ordeno esto, clasifico y le empiezo a colocar apellidos. Por eso aparecen los colores. ¿Ya? Por eso aparecen los colores. Entonces uno dice, oye, los deudores por venta, los clientes, ¿qué son? Parte de tu negocio, parte de tu actividad normal. Entonces, ¿fue una inversión? ¿Fue un financiamiento? ¿O es parte de la operación normal que tú tienes en la empresa? Entonces tú dices, ah, no, esto es operacional. Sigo analizando. Los inventarios. ¿Qué es lo que hacen en inventario? Le dan vida a tu negocio, le dan vida a tu operación. Le coloco apellido operacional. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque ahora voy a separar, desagregar, confeccionar el estado de flujo en esos tres componentes. Por eso empiezo a hacer esta parte de la historia. ¿Ya? Y así sigo analizando los terrenos. Hoy en este caso, los terrenos, ¿qué son? ¿Inversiones o financiamientos? Son inversiones porque es parte de tu patrimonio. Entonces yo ocupo ese patrimonio aumentándolo y a veces cuando estoy en dificultades lo vendo. Pero sigue siendo parte del concepto de la inversión. Mirando qué pasó con el flujo. Dijimos que las depreciaciones no eran flujo porque era un cálculo matemático que refleja la pérdida de valor de un bien producto del uso o el paso del tiempo. Me paso al pasivo. Aquí lo único que estoy haciendo, oye, ¿qué concepto es? Si es operacional, si es inversión, si es financiamiento. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, no, esto es operacional, los proveedores son operacionales, los sueldos son operacionales, el impuesto operacional porque tiene que ver con el día a día de tu negocio. Deudas bancarias. ¿Por qué aumentaste de 12.400.000 a 24.900.000? ¿Qué me pasó? Tengo una obligación mayor con el banco. ¿Pero por qué se produce esa obligación mayor con el banco? Porque te prestaron dinero. El crédito del terreno que pedí arriba, profe. Y ahí empiezo a calzar. ¿Ya? A veces pido préstamo no para comprar terreno, por si acaso. Pero está bien, ahí empieza uno a calzar.
y miro el capital, que es otra forma de financiamiento, que los dueños de la empresa coloquen más dinero, en esta ocasión no pusieron nada adicional. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Desagregué los conceptos en operacional, inversión y financiamiento. Y ahora lo que nos queda es observar qué pasa con el estado de resultados, cómo nos afecta. Entonces nosotros decimos, oye, las ventas, ustedes hablaron de ventas delante, ¿de dónde son las ventas? Desde lo operacional. ¿Por qué? Porque ese es tu negocio, esa es tu actividad. Costo de venta, lo que me cuestan las mercaderías para efecto de generar una venta. Negocio, habitualidad, operacional. Gastos de administración y venta, todo aquello que tenga que ver con la gestión de la empresa. ¿Ya? Entonces dice, oye, eso es del día a día. Sí, día a día operacional. Los sueldos, operacional. Si aquí apareciera, como aparecen las otras guías, costos financieros, habitualmente esos costos financieros, si fueran rebaja, estarían en relación con el financiamiento. Porque yo tengo que pagar intereses, producto de que me dieron plazo o me prestaron un dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos revisado? La diferencia y hemos clasificado, ordenado, para pasar a confeccionar el estado de flujo de estos tres componentes. ¿Cuál es mi recomendación siempre? Parta, inicie el ejercicio por lo que tiene menos datos. Entonces uno mira acá, ¿qué tiene menos datos? Esto y esto. Y dejemos para el final lo que tiene más datos. ¿Ya? Esa es la recomendación siempre, por lo menos que yo hago, porque a uno quiere a veces partir al tiro con lo más difícil y se demora. Partamos con financiamiento, que es una de las componentes del estado de flujo. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó con el financiamiento? ¿Cómo analizo esto? Y me voy a mirar que tengo una cuenta de financiamiento que son 12.500.000 pesos, los traslado y digo, ¿este flujo es positivo o negativo? Positivo, porque entre comillas me prestaron dinero para efecto de que yo hacer cosas. Entonces al final dice, ¿cuál es tu flujo de financiamiento? Y así uno empieza a hablar, 12,5 millones, que me los facilitó el banco X. Entonces, uno de los componentes, flujo de financiamiento, sabemos que su valor positivo, 12,5 millones. ¿Ya? Voy al otro componente que tiene menos datos. Inversión. Un dato, 9,5 millones. Entonces, ¿qué pasó acá? Con el flujo. De nuevo, flujo. Entró, salió dinero. Dice terrenos. Flujo de inversión. Estoy invirtiendo. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque respecto del flujo, yo tuve que desembolsar, sacar dinero. Entonces, al final, este flujo se convierte en negativo. No me digan que tienen más terrenos. Yo lo sé. Pero aquí estamos mirando el flujo. Tuve que ocupar dinero para adquirir este terreno. Por eso el flujo es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Decimos, oye, flujo de inversión negativo, 9,5 millones. ¿Por qué? Porque compraste un terreno. Tuviste que desembolsar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el segundo componente. Y ahora nos vamos al que tiene más datos. Entonces uno dice, oye, de 3 tengo 2 listos. Y eso también es bueno para el ejercicio y uno se pone más positivo también. Entonces partamos. Entonces, esto tiene un cierto orden. Y el orden es partir un poco de la dinámica, y lo vamos a ver después, una explicación que les voy a entregar igual, por las ventas. Entonces uno dice, oye, ¿cómo parte tu flujo de operacional? Por lo que vendo, po. Las ventas me debieran generar ingresos de recursos, flujos. ¿Cuál es tu venta? Y vamos al estado de resultados, ¿se acuerdan que lo marcamos? 1.400.000. ¿Y esto es positivo o negativo? Positivo, porque los clientes debieran cancelarme. Ya, entonces ticket a la venta. ¿Ya?
Ustedes toman su hojita, un ticket. Lo vimos. Sigamos. La idea del ticket es que no se nos quede ninguna de las cifras consideradas en el ejercicio. Porque ahí ese viene el error. Oye, no tomé una cifra y la cuestión no me cuadra nunca. Sigo. ¿Qué hago con el costo de venta? ¿Qué significa el costo de venta? El costo de venta significa montos que yo tuve que cancelarle a un proveedor para poder tener mercadería suficiente para hacer estas ventas. Entonces, al final, ¿qué significa esto? Salida de dinero producto de esa adquisición de mercaderías para vender. Y ahí, ticket a costo de venta. Dice inventario. Inventario, mercadería. Inventario, mercadería es lo que corresponde. Oye, aquí les tengo que decir, yo, cuando lleguemos a sueldo por pagar, si ustedes están viendo el ejercicio, yo lo corregí porque me di cuenta que estaba mal escrito, porque decía cuentas por pagar, ¿ya? Y la cifra de sueldo por pagar, ¿ya? Entonces, sigo. ¿Qué es lo que pasó con el inventario? Cuando revisamos que los inventarios tenían 400.000 pesos positivos, ¿qué nos dijimos en el flujo? Tengo más mercaderías, pero por efecto del flujo significa que tengo que sacar dinero por el monto de 400.000 pesos y por eso está negativo. Aquí me quiero detener. Cuando revisamos las variaciones, hablamos de los 400.000. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Que la empresa tuvo que sacar dinero, utilizar dinero para poder comprar esas mercaderías. ¿Y ese flujo cómo se convirtió? En un flujo negativo. Esa es la explicación de aquí. Sigo con la siguiente, y ahí le colocamos un ticket que tenemos listo los inventarios. Deudores por venta. ¿Qué dijimos? Me debían 700.000, ahora me deben 200.000. ¿Qué pasó? Que mis clientes me pagaron. Me llegó flujo positivo, y por eso está con color oscuro, no con rojo. Y le coloco un ticket al operacional. Y sigo buscando los otros operacionales y me aparecen los proveedores. Entonces la pregunta es, si los proveedores están de 800.000 a 300.000 pesos, para que eso ocurriera, es que yo tuve que pagar, cancelar a mis proveedores ese monto de dinero para tenerle menos deudas con ellos. Entonces, ¿qué pasó aquí con el flujo? Tuve que usar dineros para pagarle a los proveedores. 500.000 pesos. Sigo con el análisis y está la cuenta sueldos por pagar, que es la que yo les comenté que corregí, porque decía cuentas por pagar por si acaso. Y lo mismo, tú antes les debías 600.000, ahora les debes a tus empleados solo 200.000. ¿Qué hiciste? Te pusiste al día, pagaste el dinero correspondiente para efecto de no tener tanta deuda con tus empleados. Pregunta, ¿qué pasó con el flujo? Utilicé dinero para efecto de cumplir esa obligación. Sigo. Y así, impuestos por pagar. El año pasado tenía una deuda de 300.000, ahora solo 76.000. ¿Qué es lo que hice? Tuve que desembolsar para pagar esos impuestos. Otro ticket. ¿Cuáles son los montos que no he chequeado, que no he tiqueado? Son dos del estado de resultados. El gasto de administración y venta y los sueldos por 200.000. Esos sueldos de 200.000 son los sueldos del año, no tiene que ver con la obligación. Ojo, son dos cosas distintas. ¿Ya? El gasto del año, el flujo del año. Entonces, ¿qué decimos de esto? Durante el año, porque esto lo fuimos a sacar del estado de resultado, la empresa ha tenido que desembolsar 250.000 pesos por concepto de gasto de administración y venta. Y en el caso de los sueldos, durante el periodo, la empresa ha tenido que desembolsar, cancelar 200.000 pesos a sus empleados. Y todos estos elementos son los que corresponden al flujo operacional. Hago las sumas correspondientes. Si esto está bien, me tiene que dar 674.000 pesos. ¿Ya? ¿Me están siguiendo, no? ¿Algún cálculo, alguna diferencia? Sí, profe, yo estoy siguiéndolo. ¿Ya? Harto, gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora?
¿Cuál es tu flujo operacional? Y aquí empecemos a analizar algunas cosas. Mi flujo operacional negativo, 674.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que producto de tu actividad normal no te alcanzó los recursos que obtuviste para pagar todo lo que tenías que pagar. Tu negocio no te dio para pagar todo lo que tenías que pagar. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿qué podríamos haber hecho para mejorar esto? Entonces, aquí viene la gestión. Entonces, uno empieza a preguntarse, ¿cómo mejoras tu flujo operacional de tu empresa? ¿Qué haces tú como gestionador para mejorar tu flujo operacional? La simple, siempre, dicen algunos, más ventas. Al tiro, vender más. Otros, despedir personal. Otro, bajar el precio de las mercaderías, bajar el costo, comprar más barato. Y así empezamos todos a inventar, po. Pero uno empieza a mirar, oye, te diste el gusto de tener más mercadería en bodega. ¿Para qué? ¿Y qué pasa si hubiésemos tenido solo, en vez de 400.000, solo hubiésemos pagado la mitad? Este 674 se había reducido a 474. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué compraste mercaderías? ¿Para qué te estoqueaste? Entonces ahí uno podría hacer una medida de gestión. Estuvo impecablemente bien que le cobraras a tus clientes, pero ¿estuvo bien que le pagaras a tus proveedores todo el dinero que le pagaste? A lo mejor no era necesario, po. Entonces, si hubiese rebajado 200 aquí y solo acá 200 más, ya esto estaría en 274. Entonces uno empieza a decir, ah, esto es manejable. O sea, eso es un poco lo que yo los quiero invitar a esa reflexión. Entonces la pregunta después surge, oye, ¿y cómo pudiste tener dinero para pagar esto? Es que el banco, BCI, Banco X, me facilitó dinero y yo fui al banco y le dije, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo una muy buena oferta para comprar un terreno, para ampliar la empresa. Y el banco me dijo, ¿me vas a dejar en garantía el terreno? Sí, al tiro, ni un problema. ¿Cuánto te cuesta el terreno? No, 9,5 millones. Pero yo quiero que me prestes más. ¿Y cuánto más? 3 millones más. Oye, no, po. No, es que el terreno vale más. Está mejor tasado y todo. Y uno empieza a entregar argumentos. ¿Y eso qué significa? Es que esta deuda bancaria me permitió cubrir este flujo operacional. Este flujo operacional. La ventaja de esto es que me quedó un saldo positivo. Porque si ustedes suman 674 negativo, positivo 12.500.000 y negativo 9.500.000, me quedó un neto de 2.326.000. Menos mal que no ocupé todo el dinero del préstamo. ¿Y contra qué validé esto? Con la primera cifra que teníamos a la vista. ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la gestión de lo que yo puedo hacer en términos de un estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Me voy a cambiar, si es que no hay alguna consulta, a un archivo. No les escucho. ¿Hay alguna consulta? No, profe. Gracias. Entonces, esto que acabamos de ver, voy a cerrar algunas cosas para que no molesten. ¿Qué es lo que hice yo acá? Aquí está el ejercicio, que el que acabamos de ver. Acabamos de ver, lo vimos en un PDF. Yo lo que hice acá, lo llevé a una estructura de estado financiero, que es equivalente, similar al ejercicio número 2. Esa es una estructura, pero donde está de mejor manera interpretados en el ejercicio número 3. Porque eso es lo que yo le mostré en el
balance que tenía la empresa hasta Conchitoro. Es decir, esto tiene una estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno acá? Traspasa los valores a este formato. Así se llama cuando uno presenta un estado financiero. Efectivo y equivalente al efectivo. Después hay un segundo grupo, dice deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con apellido. Corrientes. ¿Qué significa corrientes? Que son derechos que yo tengo como empresa que puedo cobrar o convertir en dinero disponible en el plazo máximo de un año. Es el apellido corrientes. ¿Qué más? Tengo inventario. ¿Qué son los inventarios? Las mercaderías o la existencia. Y tengo un total de activos corrientes. Esto es el mismo ejercicio que vimos recién, por si acaso. Yo solo lo traspasé y lo ordené bajo este esquema. No hice nada más distinto. Propiedades, planta y equipo. Tengo los terrenos, tengo los vehículos, depreciaciones, maquinarias. ¿Qué son las propiedades, planta y equipo? Todo aquello que le permite darle funcionamiento a la empresa. Lo que le permite que genere recursos. Hay otro concepto, inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación. Esto lo hemos escuchado en las clases anteriores. Entonces al final no tengo ninguna inversión aquí, pues. Entonces por lo tanto está en blanco. ¿Ya? No tengo inversiones. Si tengo inversiones, positivas o negativas, van a estar en el flujo de inversión. Y total activos no corrientes son todas aquellas cosas que se convertirían en dinero disponible en más de un año plazo. Eso es lo tradicional. Pero si estoy en una disyuntiva, en una necesidad y tengo que vender el vehículo, lo más probable es que lo venda. Pero eso es lo no habitual. ¿Ya? Si ustedes se fijan en las cifras, 29.300, 40.896. Lo mismo que teníamos en el anterior. Hice lo mismo para el pasivo, trasladé las cuentas. Aquí solo me di un supuesto que las deudas bancarias las puse en el corto plazo o corriente, nada más. ¿Ya? Esa fue la única diferencia. Y ahí para abajo es solo la estructura y los valores que ustedes ya conocen. Y el estado de resultado. Entonces, ¿qué me permite esto? Metodológicamente, definir pasos de lo que voy a hacer. Pasos, formatos, formas. ¿Ya? Entonces, esta estructura me dice, oye, paso 2, saca las diferencias, saca las variaciones. Saca las variaciones. Saque todas las variaciones. Si ustedes revisan, cuando analicé las mercaderías, saqué la diferencia de 400.000 y nos preguntamos, ¿qué es lo que es esto para efecto del flujo? Monto, dinero que tengo en bodega por haber comprado más mercaderías. Y así, cada uno de los conceptos, vamos a copiar este aquí para que no quede ninguna duda. La depreciación no es flujo, como yo les he explicado ya. Y seguimos. Operacional. ¿Qué es lo que es esto? Oye, son los sueldos. Ah, los sueldos por pagar. Entonces, ¿qué pasó? Es que tú le cumpliste a tus empleados, a tus trabajadores, y le pagaste lo que más pudiste este año. Por lo tanto, la deuda es mínima. ¿Ya? Deudas bancarias, le pedí dinero al banco, financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Solo sacar diferencias, variaciones. Y tercero, clasifico u ordeno. Y lo primero, ¿cuál es el monto con el cual voy a validar esto? Contra el efectivo y equivalente al efectivo. ¿A qué cifra tenemos que llegar? 2.326.000 pesos. Esa es la cifra a la cual tenemos que llegar. Pero después empezamos a diferenciar, a desagregar cada uno de los conceptos. Cada uno de los conceptos. No voy a repetir aquí porque esto lo vimos ya. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Confecciono. Hago el estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, aquí, método directo, flujo operación. Ahí está el flujo de operación, flujo de inversión, flujo de financiamiento. Entonces, la misma pregunta que yo le hice antes, ¿por dónde partimos? Siempre por lo más fácil.
Siempre por lo más fácil. ¿Ya? Entonces, resuelto el flujo de inversión, resuelto el flujo de financiamiento. Y nos vamos a la operacional. Y este esquema, que yo se los voy a compartir, lo que hace es ordenar conceptualmente la recaudación de los clientes, los pagos que yo hago a los proveedores, la situación complementaria de cuentas por pagar, los impuestos y otros. Y si ustedes se dan cuenta acá, yo hice subtotales. Entonces yo les digo, veamos, analicemos las ventas. ¿Qué pasó con las ventas? Que las ventas tienen relación con tus clientes. Las ventas tienen relación con tus clientes. Entonces, si yo digo que vendí 1.400.000 pesos, ¿quién me tiene que cancelar ese dinero? Tu cliente. Si los clientes, como vimos en el balance, nos pagaron, ¿qué pasó con mi flujo? Aumentó. ¿Por qué? Porque la deuda de mis clientes disminuyó. Y al final puedo decir que producto de la recaudación, recepción de dinero de mis clientes, generó esta cifra, 2.166.000. ¿Ya? Si ustedes no me han preguntado nada, pero yo les voy a explicar, porque no me han dicho nada. ¿Por qué tiene el IVA, profe, ahí? Como no han preguntado, les voy a decir. Cuando yo vendo a un cliente, a ese cliente yo le vendo con IVA. El IVA es un 19% del monto neto. El IVA, recuerden ustedes, que no es un dinero que se gana la empresa, es un dinero que recibe por lo que pagan los clientes y que después tiene que entregarle al fisco. ¿Ya? Entonces, yo recibí 266.000 pesos, producto de las ventas que le hice a mis clientes. Pero este dinero no es mío, no es mío, es del fisco. Entonces, en algún momento tengo que devolverlo. ¿Ya? Si me paso a los proveedores, ¿qué quiere decir esto? Oye, ¿cuánto le compraste a los proveedores? ¿Cuál fue el compromiso con tus proveedores? Entonces yo le compré, recuerden ustedes que estamos viendo los netos del flujo y lo efectivo del estado de resultado. ¿Ya? Entonces, las mercaderías, pago a proveedores. Entonces, esos 400.000 pesos, ¿a qué corresponden? Que tú compraste más mercadería, entonces le tienes que pagar a tus proveedores. ¿Qué pasó con tu flujo? Rebajarlo. Costos de ventas. Tienes que tener mercadería suficiente, por lo tanto, para vender 600.000. ¿Qué pasó con esto? Es que yo, producto de estas compras, le agrego el impuesto, me da un total de compras y que es el monto que yo le tengo que pagar a mis proveedores, 1.190.000. Los clientes me generaron 2.166.000. A los proveedores le tengo que pagar 1.190.000. Pero hay más otras cosas que tengo que pagar. Le tengo que pagar a los proveedores. Y aquí lo mismo que le expliqué en delante. Oye, ticket, ¿de dónde voy sacando el dato? Ticket, rayita, asterisco, como ustedes quieran. Entonces al final paso a un segundo grupo que me dice que ya tengo un valor negativo de 2.090.000. El impuesto, cuando yo tengo obligación del IVA débito fiscal, ¿qué significa esto? Que es un valor positivo. Cuando hablo del crédito fiscal, estoy diciendo que en este caso, ¿por qué es negativo? Porque yo le pagué a los proveedores y me queda un diferencial. Y ese diferencial lo tengo que pagar al Estado. Por lo tanto, el efecto
del IVA en el ejercicio de estado de flujo efectivo es neto cero. Si ustedes esto lo hacen con IVA o sin IVA, para efecto del flujo no cambia. No cambia. ¿Ya? No tiene efecto. ¿Ya? Pero en el ejercicio uno lo explicita igual según necesidad. El impuesto fue lo que vimos en delante y llegó a un segundo grupo, tercer grupo, perdón, de 300.000 pesos, que son la suma de estos dos valores. Y por supuesto, me tengo que ocupar de incorporar todos aquellos otros valores que vi en mi análisis para efectos de que no se me quede alguna cifra fuera. Entonces, ¿qué se me estaba quedando fuera? Los gastos de administración, los sueldos, y me dio un negativo de 450. Positivo 2.166.000, negativo 2.090.000, negativo 300, negativo 450. ¿Cuánto me dio? Negativo 674. Esto que está en este Excel, lo único que hemos hecho, ordenarlo de una manera más estructurada, nada más. Eso es lo único que hemos hecho, ordenarlo de una manera más estructurada. Y lo que ya les expliqué respecto del total, en términos de que me da un valor de 2.326.000. ¿Qué me tiene que permitir esto? Clasificar a la empresa según los flujos de cada uno de los componentes. Entonces, nosotros dijimos que el operacional era negativo, marqué el negativo de ahí y los negativos de acá. El financiamiento dijimos que era positivo, marqué los positivos, y el de inversión negativo, marqué los negativos. Entonces, al final, ¿qué me tiene que permitir esto? Calificar, interpretar en qué posición está la empresa. Entonces, ¿por qué se dice que está en introducción? O sea, que dice que está en introducción regularmente porque esta empresa se está iniciando. ¿Y cómo tú te das cuenta de eso? Porque regularmente cuando parte la empresa, sus flujos operacionales no le son suficientes. Para efectos de avanzar o crecer necesita el apoyo financiero de un banco. Y siempre y cuando ese apoyo financiero lo ocupe en hacer inversiones, eso quiere decir que la empresa está en una posición de avanzar, de mejorar, ¿ya? Entonces estas interpretaciones pueden ser variadas, pero al final lo que yo tengo que analizar, oye, este flujo de financiamiento, ¿en qué lo ocupaste? ¿Cuál sería un problema acá? Es que yo no hubiese comprado nada y todo lo hubiese gastado en la operación. Entonces ahí estoy en un problema, ¿ya? Esa es un poco la dinámica de mirar la empresa, ¿ya? No sé si hay alguna consulta, duda. Sí, profe, a mí me quedó una consulta con respecto, le indico enseguida, a las compras netas en el pago de proveedores. ¿Ya? Deme un Esto- segundo, por favor, que después en el estado de resultado, perdón, resultado bruto, ingreso. Perdón, las ventas netas ¿Ya? van a corresponder al ingreso de las actividades o al resultado bruto del estado de resultado. No, las ventas netas es el monto total que tu cliente te va a pagar. Ah, ya, sin el descuento de los costos. No, sin el descuento de los costos. Porque Ya, yo perfecto. te vendo a ti 1.400. Ya, perfecto. Distinto es cuánto me costaron a mí las mercaderías. Pero tú, cliente mío, me tienes que pagar 1.400. Perfecto. Lo único que hace diferencia es que estos valores en estado de resultado, tanto de las ventas como el costo de venta, en el caso de las ventas puntualmente, están a costo neto, a valor sin IVA. Los costos de venta también están sin IVA porque el IVA se recupera, acuérdense ustedes, Claro. Sí, sí, ¿ya? perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el flujo del IVA? Miren, yo vendí, me pasaron 100 pesos. 100 pesos que tengo en el bolsillo. Pero cuando compré, pagué IVA crédito fiscal por 50. Tuve que gastar, sacar de la caja. Después hago la declaración de impuesto mensual, me queda una diferencia de 50. Tengo que volver a sacar del bolsillo y pagarle al Estado. 100 que me llegaron,
50 que le pagué al proveedor y 50 al Estado. 100 menos 50 igual 0. Por eso yo les decía que el IVA no tiene efecto en el flujo. ¿Ya? Yo con esto les voy a compartir este archivo. Voy a compartir el archivo para que tengan un esquema de trabajo. Pero además, cuando ustedes revisen los desarrollos, voy a mostrarle aquí al tiro. Hay un Excel, que es el que estoy compartiéndoles. No sé si lo revisaron, pero tiene hartas flechitas para todos lados. ¿Tuvieron ocasión de verlo? Sí, yo por eso le estaba preguntando por las ventas que coincide con el ingreso de actividades ordinarias del año posterior, del 2013, en el Sí. estado de resultados, coincide arriba con el ventas netas. Ahí estamos. Claro. Ya. Entonces, este archivo, ¿cuál es la gracia? Es que las flechitas me están diciendo, oye, ¿dónde vaya a buscar los datos? Ustedes pueden decir, está enredada esta cuestión, profe, pero tiene una ventaja, que si yo quiero descubrir un dato, es como seguir la fórmula. ¿Ya? Entonces aquí está explicado con mayor detalle qué significa, cómo saco, qué interpreto. ¿Ya? Entonces esto les quiero decir que esto también lo tienen que revisar, ¿ya? Un poco para que vean de dónde están las fórmulas, la estructura. Hay hartas cosas anotaditas que están ahí para efectos de cómo hicimos el cálculo. Si alguno no se acuerda del tema del IVA, no lo recuerda, está ahí explicado. ¿Ya? Entonces, revisen este ejercicio, este Excel, que yo parto de la premisa que está en la plataforma, lo revisé y está en la plataforma. Si alguien no lo tiene, no lo ha podido sacar, me tiene que avisar. ¿Ya? Eh, ¿Les parece que quedemos hasta acá y mañana continuamos? Si es que no hay ninguna consulta. Sí, profe. Profe, yo tengo una sola pregunta técnica.